Bueno, a continuación tengo el honor de presentar al doctor José Antonio Lozano, quien nos impartirá una conferencia magistral titulada Los tres grandes retos de la época actual en los derechos humanos. Desde noviembre de 2020, el doctor José Antonio Lozano es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y el IPADE, de los que también fue rector general. Es abogado por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y egresado del IPADE. Es conferencista en distintos foros y profesor del IPADE y de la UP. El doctor Lozano es académico de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia. Recibió el reconocimiento Lo Mejor de la Abogacía en México al Mérito Académico 2014. Recibió el doctorado honoris causa con el grado académico de número y condecoración de la Orden Mexicana del Derecho, la Cultura y la Paz, otorgada por la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Fue premio ANADE 2018 Francisco Breña Garduño. Además, recibió la presea Ignacio Vallarta en excelencia académica por el Consejo Nacional de la Abogacía. Fue nombrado socio honorario del University Club. Es consejero independiente de empresas en la industria automotriz, de energía, farmacéutica, de seguridad, educativa y financiera. El doctor Lozano colabora semanalmente en Informativo de Joaquín López Dóriga, que todo el mundo lo podemos escuchar ahí. Escribe además columnas de opinión para el diario El Universal y ha colaborado en distintos medios de comunicación. Ha escrito decenas de artículos sobre derecho público y management para revistas especializadas. Ha dirigido más de un centenar de tesis de licenciatura y posgrado y es autor de varios libros. Muchas gracias, doctor Lozano, por compartir su conocimiento el día de hoy con nosotros. Contrario, muchas gracias. Gracias. Pues un gusto estar hoy aquí con ustedes. Muchas gracias, René, por la invitación. La verdad es que estar en una comisión como esta, la que conozco, de muchas referencias hace ya muchos años, es un verdadero honor. Haber también escuchado a quienes me precedieron el uso de la palabra, tener el honor de estar con la doctora el día de hoy aquí, a quien conozco ya hace algunos años también, pues es siempre un gusto muy grande. Bueno, pues hoy quisiera compartir con ustedes de manera muy breve, voy a hacerlo más breve, a veces los que estamos en el uso de la palabra y en las clases solemos ser un poco más tardados, pero voy a ser muy puntual en dejarles una reflexión. Hemos estado viviendo en el mundo los últimos 35 años una cantidad enorme de cambios. Son tantos los cambios que hemos vivido durante estos últimos 35 años que podríamos decir que han sido más y más profundos que los que tuvimos en los anteriores 500 años. Más allá de una época de muchísimos cambios como la estamos viviendo, en realidad yo lo que les quiero poner en conciencia, ya cada vez más intelectuales en el mundo lo tienen claro, lo van descubriendo, es que estamos en un verdadero cambio de época histórica. Para entender lo que estoy diciendo, la profundidad, el alcance de esto, yo podría decirles que se trataría de la quinta vez que eso sucede en la historia de la humanidad. Tuvimos 4 grandes volúmenes, 4 grandes épocas hasta ahora en la historia, que fueron la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media y la modernidad. Estamos hablando de abrir un quinto capítulo. ¿A cuántas generaciones les ha tocado vivir un cambio de época histórica? A muy pocas en la historia de la humanidad. Estamos en ese momento. Por eso, muchas de las cosas que pensábamos hasta hace unos años, muchos de los modelos de pensamiento hoy no están terminando de dar respuesta. Las épocas históricas no cambian porque cambie la tecnología, no cambian porque otros mecanismos exógenos a la persona. Las épocas históricas cambian porque cambiamos las personas, cambia nuestra cosmovisión, cambia nuestra percepción de la realidad, del tiempo,
de las circunstancias. Y eso es lo que ha ocurrido. Hoy para nosotros, por ejemplo, en el año 2024, el tiempo pasa más a prisa que como pasaba hace 15 o 20 años. Estamos ya casi en Navidad. Si recordamos la otra Navidad, muchos me van a decir cuándo fue. Ayer. Y muchos me preguntan, oye, cuéntame cuándo pasó esto. Es un momento distinto. Gracias. Es un momento distinto. Y en esta parte, en este cambio de época, podríamos decir que somos una generación que nació en una época histórica y que vamos a morir en otra época histórica. Así vamos a ser reconocidos en algunos años en los libros de historia. Y en este momento de tantas circunstancias, ya René en el informe hacía referencia a todas estas tsunami que tenemos en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito cultural, a nivel geopolítico, a nivel nacional. Yo quisiera ir a algunos de los temas que quizás no están en el análisis de todos los días. Algunas de las crisis profundas del hombre, algunas de las crisis profundas del ser humano actual, algunas que nos afectan a todos. Voy a tocar tres que me parece que son muy representativas de nuestro momento. Tres crisis que nos impactan, tres crisis que significan desafíos del momento actual, desafíos grandes, desafíos de este momento de la historia que nos tocó vivir, los signos de los tiempos. Un primer desafío que me parece que es fundamental, y es fundamental entenderlo, es que estamos viviendo en un periodo que ya, eso sí, le ha tocado a otras generaciones vivir, de decadencia. Estamos en un momento de la historia decadente. Y cuando uno oye esto, pues sí te suena, pero si quizás les doy un poco de explicación de qué significa vivir en una sociedad decadente, podemos entender un poco mejor lo que nos pasa. Hace unos pocos años, quizás poco antes de la pandemia, Ross Douthat, que es un columnista del New York Times, escribía un libro que se titula así, La sociedad decadente. Y él describe ahí que decadencia es cuando una sociedad vive en una caída moral generalizada, en un pesimismo generalizado, en un deterioro institucional generalizado. No es la primera vez que pasa en la historia. Me estoy pasando muy rápido las láminas, no las tienen que pasar, que estoy haciendo lo más rápido como están las láminas. En una circunstancia en la cual todos los descubrimientos y el pensamiento parece girar en círculos, parecería que no tenemos avance, parecería que vamos hacia atrás, pero todo eso se da en un ambiente de un enorme progreso material y tecnológico. Así le pasó a Roma. Roma, que fue el mayor imperio de la historia por tamaño, por duración, ese imperio, cuando cae en el año 476 en el siglo V y entró Odoacro y entraron los bárbaros ahí, ¿saben cómo entraron? Entraron caminando, no utilizaron una espada, no utilizaron flechas. A Roma entraron caminando porque a Roma nadie la destruyó, Roma autodestruyó. La decadencia suele tender a la implosión, no a la explosión, eso son las revoluciones. La decadencia es como un vacío interior que te chupa y se rompe hacia adentro. Estamos en ese momento. Y en los momentos de decadencia, lo que pierde una sociedad, y esta es la primera de las tres grandes ideas, es el sentido, el propósito. Y eso es lo que hoy está en crisis en la sociedad. El propósito. Nosotros, lo decía desde Aristóteles, Santo Tomás lo tenía muy claro, somos seres de finalidades, personas que buscamos tener un sentido. Y hoy eso es justamente lo que está en crisis. Y claro, si se pierde el propósito, si pierdes el sentido, ¿cuál es la situación real de los derechos humanos? ¿Qué es un derecho humano? ¿Cómo se define? ¿Cómo se defiende? Todo eso entra en crisis.
Una segunda característica de este tiempo es que está habiendo en el mundo un crecimiento de una de las pasiones que yo les podría decir más disolventes del ser humano, que es el odio. El crecimiento del odio a nivel global está haciendo verdaderos estragos. Y déjenme decirles, la polarización política de la que hablamos es apenas la punta del iceberg de lo que está sucediendo en el interior de las personas, de lo que está sucediendo antropológicamente hablando. En países de Europa, en Estados Unidos, los denominados crímenes de odio, que son directamente atentan contra los derechos humanos, crecen a doble dígito todos los años. Atacar a una persona por ser quien es, no para quitarle su patrimonio, no por otros motivos, sino por su identidad, por su pensamiento, es algo que está aumentando de manera preocupante en todo el mundo. El tema del odio, más allá de ser algo que entendemos bien, más bien es algo que entendemos bastante poco actualmente. Es algo bastante poco estudiado. A veces confundimos el odio con algunos de sus parientes menores. Confundimos, por ejemplo, el odio con la ira. La ira, lo dice el diccionario de la Real Academia, es una locura momentánea. Cuando se te cierra alguien en un semáforo y pierdes el control y te enojas, pero es transitorio, eso es la ira. Ese es un ataque de ira. A veces confundimos el odio con el resentimiento, que aquí en México ha aflorado de manera muy importante. El resentimiento, y aquí uso puras definiciones del diccionario, no crean que es interpretación. El resentimiento parte de un complejo personal, de una herida personal que se proyecta en otra persona, pero parte de una herida, de una persona herida. El rencor es un resentimiento crónico. No, el odio es más que eso. El odio, y quizás esta es la definición más brutal que hemos escuchado, lo dice también el diccionario de la Real Academia, es la voluntad continua de desear el mal activamente a otra persona. Y esto va creciendo de manera muy importante. A nivel estrictamente científico, más allá de la parte filosófica, un neurocientífico de origen hindú, de origen indio, que está en Londres hace muchos años, empezó a hacer estudios sobre los cerebros de una persona que odia. ¿Qué le pasa a un cerebro que odia? Y se encontró con una serie de hallazgos que son de llamar la atención. Puso a una serie de personas que claramente tienen un problema personal de odio frente a un monitor con una serie de electrodos en la cabeza y empezó a generarles que sintieran la pasión del odio. El odio, como toda pasión, tiene niveles distintos de análisis en la persona humana. Todos tenemos una parte física, biológica, hay otras partes que son espirituales, pero en esta parte biológica, ¿qué le pasa al cerebro que odia? Bueno, pues descubre que las partes que se iluminan de un cerebro que odia son las mismas de alguien que está enamorado, de alguien que tiene amor romántico. Dice, ¿cómo es posible que sea lo mismo? Pues sí, sí es posible, porque es tan poderosa la pasión que impacta en la persona. Pero, a diferencia del enamoramiento, esto también lo descubre en el estudio, en el enamoramiento suele ser, desde el punto de vista biológico, temporal. Normalmente se calcula 36 meses. Porque una cosa es estar enamorado, otra cosa es amar. Amar tiene mucho que ver con una decisión de la voluntad, más allá del enamoramiento. Ese enamoramiento es temporal, el odio es permanente. Pero ahí les va otra. Una persona enamorada, cuando le dices, oye, ¿qué defectos tiene la persona de la que estás enamorada? Les ves los defectos. No le ves ningún defecto. Oye, cuidado, no le ves nada. En cambio, el odio es frío y es calculador desde el principio. Por eso es tan peligroso. Pero quizás lo más peligroso de todo
es que a diferencia del amor, este odio, esta pasión es contagiosa. Tú puedes odiar a quien no te ha hecho absolutamente nada. El odio se difunde de una manera muy rápida en las sociedades, por eso se polarizan. Es interesante ver esta pasión, porque también una vez que un cerebro odia, las sustancias que segrega, por eso les digo que no está tan estudiado el tema, se vuelven adictivas. Y eso significa que es muy difícil dejar de odiar. De hecho, este profesor de apellido Secchi está trabajando en su laboratorio en algún tipo de fármaco. Fíjense nada más ya el tema a lo que llega. Bueno, pues en este punto, ¿cuál es el gran reto del mundo actual? Este otro gran desafío del crecimiento del odio, el gran reto es el perdón. Y el perdón, déjenme decirlo, en muchas ocasiones en sociedades como las nuestras, que son transaccionales, se piensa como una muestra de debilidad, ¿no? Como una persona que dejó de combatir porque perdonó. ¿Qué caricatura del perdón es esa? Discúlpenme. Ya decía Santo Tomás, ¿cómo puedes demostrar la omnipotencia de Dios? Hombre, ves la creación y demás. Claro que ahí lo ves en el infinito, pero decía, más allá de eso, la verdad omnipotencia es el poder perdonar, porque el poder perdonar significa un acto de la voluntad tan poderoso que implica dominarte a ti, negarte a ti y poner otros valores por encima de ti. Es impresionante. Pero también es cierto que el perdón libera y cura a las personas. Y un tercer desafío que yo veo también que está al día de hoy, sobre todo en generaciones jóvenes, yo que estoy en universidad lo veo muy claro, es la crisis, la quiebra que estamos teniendo de una virtud que es fundamental. Es una virtud teológica, pero es una virtud también humana, que es la virtud de la esperanza. La esperanza, esa posibilidad de buscar un bien que sabes que puede ser alcanzable. En el año 2021 se escribió un libro que fue todo un éxito, un bestseller en España. Lo escribió un millennial, Héctor García Barnés, que se titula Futurofobia. ¿Qué es la futurofobia? No existe esa palabra en el castellano, no está en el diccionario, pero está bastante sugerente. Miedo al futuro. Esta generación que hoy tenemos de jóvenes, al haberse roto la esperanza, al no tener esperanza, no tienen el ánimo de salir adelante. Al tener ese miedo al futuro, pierden la capacidad de luchar. Cuando alguien pierde la esperanza, pierde esa fuerza interior de levantarte frente a la adversidad. Por eso, en muchas de las agendas perversas que hay hoy en materia política, en materia social, están dirigidas a acabar con la esperanza de las personas. Desde los textos antiguos se dice que el peor mal que puede tener el ser humano, la peor maldición que alguien puede sufrir, es la pérdida de la esperanza. La esperanza es la semilla de vida de las personas, lo decía Filón de Alejandría. Este tema es hoy, yo creo que un reto fundamental en el mundo. No nos vamos a poder levantar si no empezamos a trabajar en la esperanza. En países desarrollados, la principal causa de muerte juvenil hoy ya no es el accidente, ya no son las drogas, es el suicidio. Eso al día de hoy, al 2024. Eso significa que tenemos un enorme trabajo. ¿Y este trabajo en qué consiste? En construir la esperanza. Primero, ¿en dónde? En nosotros. Y la esperanza, como es una virtud, no depende de los humores, depende de la voluntad. Quien quiera obtener la esperanza, así como quien quiera amar, como quien quiera ser feliz, pasa primero por un acto de la voluntad. Amar es una decisión, ser un ser esperanzado es una decisión. Y creo que esa, por un lado, en nosotros, y luego, lo más importante en este tiempo, tercer gran desafío,
ayudar a los demás. Es nuestra misión principal. Antes de la resistencia, generar esperanza. No hay resistencia sin esperanza. Y la esperanza hoy, que es un bien positivo, es un bien necesario, es quizás lo más escaso que tenemos. Recuperar la esperanza, pues, es ese tercer gran desafío. 3 desafíos antropológicos, 3 desafíos profundos que explican luego lo que pasa en la superficie política, luego lo que pasa en la economía, pero todos estos pasan en el centro de la persona. Pues muchas gracias.